Los regresos en WWE siempre han sido momentos esos en la historia de WWE. Estos momentos han dejado una marca imborrable en la industria de la lucha libre. Por eso hoy, en el Nova Club, 5 regresos que llevaron a WWE al siguiente nivel. Corre video. The Rock. Empezamos nuestro recorrido con uno de los regresos más electrizantes de todos los tiempos. En 2011, The Rock regresó a WWE después de una larga ausencia de casi 7 años. Pero, ¿por qué fue tan importante este regreso? Para entender el impacto de su regreso, primero debemos recordar el legado de The Rock como uno de los pilares de la Attitude Era. Dwayne The Rock Johnson se convirtió en una superestrella mundial gracias a su carisma, habilidades en el micrófono y su capacidad para conectar con la audiencia. Tras dejar WWE en 2004 para centrarse en su carrera en Hollywood, The Rock se convirtió en una de las mayores estrellas del cine de la época. Su éxito en la gran pantalla lo alejaba cada vez más del ring y muchos pensaron que nunca volvería. Yo me incluyo ahí, o sea, The Rock siempre va a ser The Rock, pero pues en esas épocas era más estrella de Hollywood que de WWE. El tipo botaba carisma por todos lados y pues simplemente era el tipo más electrizante de todos los tiempos. Sin embargo, en un episodio de Monday Night Raw en febrero de 2011, todo cambió. La música de The Rock sonó inesperadamente y la multitud estalló en una de las mayores ovaciones de la historia. The Rock había regresado para ser el anfitrión de WrestleMania 27. En su promo de regreso, The Rock demostró que no había perdido su toque. Esa energía, su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia estaban intactos. Este regreso marcó el inicio de una épica rivalidad. ¿Con quién? Ya sabemos todos que con John Cena, algo que culminaría en 2 enfrentamientos consecutivos en WrestleMania, cada uno más grande que el anterior. El primer combate en WrestleMania 28 fue promocionado como Once in a Lifetime y fue el evento principal de WrestleMania 28. Este evento cumplió con creces las expectativas. The Rock logró vencer a John Cena en un combate épico que dejó a los fanáticos enloquecidos. Este fue un momento que consolidó su legado como una de las mayores estrellas de WWE. Al año siguiente, en WrestleMania 29, Cena obtuvo su revancha y los dos luchadores entregaron otro espectáculo impresionante. El regreso de The Rock no solo revitalizó la audiencia de WWE en ese momento, sino que también trajo de vuelta a muchos fanáticos que habían dejado de seguir la lucha libre. Su capacidad para atraer a las masas y su amor por el negocio quedaron demostrados una vez más. Este regreso no fue solo un momento para los fanáticos, sino un evento que definió una era en la historia de WWE. Finally, The Rock has come back home. Brock Lesnar. Nuestro siguiente icónico es The Beast Incarnate, Brock Lesnar. En 2012, Lesnar hizo su tan esperado regreso a WWE después de una exitosa carrera en UFC. Pero su historia en WWE comenzó mucho antes. Lesnar debutó en 2002 y rápidamente se convirtió en una fuerza dominante. Ganó el campeonato de WWE en su primer año, venciendo a The Rock en SummerSlam. Su físico imponente y habilidades en el ring lo convirtieron en uno de los luchadores más formidables de su generación. Sin embargo, en 2004, Lesnar dejó WWE para perseguir otros intereses. Entre ellas, tenemos pues su carrera exitosa en UFC, artes marciales mixtas, donde se convirtió campeón peso pesado. Después de 8 años de ausencia, Lesnar regresó a WWE en abril del 2012, atacando a John Cena en un episodio de Monday Night Raw. La sorpresa y emoción de los fanáticos fueron palpables y su regreso marcó el comienzo de una nueva era de dominación en WWE. Lesnar trajo consigo una nueva intensidad, más violento y agresivo que nunca. Lesnar se enfrentó a Cena en un combate brutal en Extreme Rules, mostrando su estilo de lucha más realista y agresivo. Y aunque Cena ganó el combate con un poco de ayuda del guión, Lesnar demostró que estaba de regreso y listo para ser una fuerza dominante en WWE. Su regreso revitalizó la división principal y llevó a algunas de las rivalidades más intensas y memorables de la década, incluyendo su histórica victoria sobre el Undertaker en WrestleMania 30, rompiendo
rompiendo con la racha del hombre muerto. Desde su regreso, Lesnar ha sido una figura central en WWE, ganando múltiples campeonatos y enfrentándose a los mejores luchadores de la compañía. Su presencia ha añadido un sentimiento de realismo y peligro a cada combate en el que participa. Lesnar no solo volvió a WWE, volvió para dominar y redefinir lo que significa ser un luchador en la era moderna. Shawn Michaels. El siguiente regreso en nuestra lista es uno de los más emotivos y sorprendentes de todos. Shawn Michaels, conocido como The Heartbreak Kid, es considerado uno de los mejores luchadores en la historia de WWE. Lo es. Sin embargo, una grave lesión en la espalda en el 98 parecía haber puesto fin a su carrera de manera prematura. Desde su épico combate en WrestleMania 14 contra Stone Cold Steve Austin, Michaels se retiró de la competencia activa debido a su lesión. Durante los siguientes años, aunque tuvo apariciones esporádicas, muchos creían que nunca volvería a luchar a tiempo completo. Sin embargo, en 2002 todo cambió. En 2002, Michaels regresó a WWE, inicialmente como parte de la NWO, pero su confrontación con su viejo amigo y miembro de D-Generation X, Triple H, fue lo que marcó su verdadero regreso al ring. La traición de Triple H atacando a Michaels llevó a un combate sin sanciones en SummerSlam del 2002. Contra todo pronóstico, Michaels no solo luchó, sino que dio una de las mejores actuaciones de su carrera, derrotando a Triple H y demostrando que aún era The Showstopper. Este regreso no fue un evento único, marcó el comienzo de un segundo acto en su carrera, que muchos consideran aún mejor que el primero, simplemente el mejor de todos los tiempos. Durante los siguientes 8 años, Michaels continuó ofreciendo combates de 5 estrellas, incluyendo sus legendarios enfrentamientos contra el Undertaker en WrestleMania 25 y WrestleMania 26, que son considerados por muchos como los mejores combates de la historia en WWE. El regreso de Michaels en 2002 no solo trajo de vuelta a una de las mayores superestrellas de todos los tiempos, sino que también nos recordó por qué es conocido como Mr. WrestleMania. Y obviamente el mejor de todos los tiempos. Perdón. Me estoy dejando llevar por el fanatismo. Y así también te pido que te dejes llevar y le des like a este video si te está gustando. Ese like me ayuda como no te imaginas. Y ya que andas por ahí, déjame en los comentarios qué otros regresos crees que serán mencionados en este video. Ey, pero tranqui, no vayas a adelantar el video, Continuamos. Edge. El siguiente en nuestra lista es The Rated R Superstar Edge, conocido por su estilo audaz y su carisma en el micrófono. Edge se convirtió en una de las superestrellas más destacadas de WWE durante los años 2000. Sin embargo, en 2011, una grave lesión en el cuello obligó a Edge a retirarse prematuramente, dejando a los fanáticos devastados. Edge anunció su retiro en 2011, una noticia que dejó a la comunidad conmocionada y triste. Aunque se retiró como campeón mundial peso pesado, muchos fanáticos creían que nunca volverían a ver a Edge competir en el ring. Sin embargo, Edge tenía otros planes. En el Royal Rumble de 2020, la música de entrada de Edge sonó. Y el estadio explotó en una ovación ensordecedora. Después de casi una década fuera del ring, Edge regresó demostrando que aún tenía la pasión y el deseo de competir. Su entrada al Royal Rumble fue un momento de pura emoción y nostalgia. Nos demostró que Edge todavía tenía lo que se necesitaba para ser una fuerza en WWE. Tras su regreso, Edge se involucró en una intensa rivalidad con su antiguo amigo y compañero de equipo, Randy Orton. Edge continuó su regreso triunfal al ganar el Royal Rumble en 2021, asegurando su lugar en el evento principal de WrestleMania 37. A lo largo de su carrera, Edge ha demostrado ser uno de los mejores storytellers en la historia de WWE, y su regreso en 2020 solo reafirmó su lugar como una de las superestrellas más grandes de todos los tiempos, CM Punk. Finalmente llegamos al regreso más reciente y quizás uno de los más impactantes de todos. CM Punk, también conocido por su habilidad en el micrófono y su carácter rebelde. Este men dejó WWE en 2014 en términos no muy amigables. Su salida dejó a muchos fanáticos desilusionados y la pregunta persistente de si alguna vez volvería a luchar. Después de su salida, Punk exploró una carrera en las artes marciales mixtas y se mantuvo alejado del mundo de la lucha libre. Durante años, los rumores de su regreso continuaron, pero nada se materializó, lo que llevó a muchos a creer que su carrera en el ring había terminado para siempre. Sin embargo, en el 2023, CM Punk hizo un regreso que dejó a todos sin palabras.
Ya había terminado Survivor Series War Games y de pronto la música de entrada de Punk resonó. La multitud enloqueció. Punk hizo su camino hacia el ring. Bueno, no entró, pero pues se entiende. Recibiendo una de las mayores ovaciones en la historia de la lucha libre profesional. Con su regreso, Punk no solo trajo de vuelta su carisma, habilidad en el micrófono y habilidad en el ring, sino que también trajo consigo una nueva aura, energía y emoción al mundo de la lucha libre. El regreso de CM Punk fue más que solo un momento emocionante. Fue un cambio de juego. Punk trajo de vuelta la atención de los fanáticos que habían dejado de seguir la lucha libre y ayudó a elevar el perfil de WWE en este proceso. Su regreso no solo marcó el retorno de una de las voces más influyentes en la lucha libre, sino que también mostró que incluso después de años fuera del ring, CM Punk sigue siendo el mejor en el mundo. The Hardy Boys. Hey, tú dijiste 5, pero acá te tengo este bonus que pues obviamente fue un regreso muy bonito. Por supuesto, no podemos olvidar el regreso de uno de los equipos más icónicos en la historia de la lucha libre, The Hardy Boys, conocido por su estilo extremo y sus audaces movimientos de alto riesgo. Jeff y Matt Hardy se convirtieron en leyendas de la división de pareja durante la era de la Attitude. Sin embargo, en 2009, ambos hermanos dejaron WWE para perseguir otros intereses y explorar nuevas oportunidades en el mundo de la lucha libre. Durante su tiempo fuera de WWE, los Hardy Boys continuaron impresionando a los fanáticos con su estilo único en promociones independientes y en TNA. Fue aquí donde Matt Hardy desarrolló un famoso personaje, The Broken, mientras se convirtió en un fenómeno de la lucha libre. Mientras tanto, Jeff Hardy continuó demostrando que era conocido como The Charismatic Enigma o el príncipe que no quiso ser rey. El 2 de abril de 2017, en WrestleMania 33, sucedió algo que los fanáticos solamente habían soñado. Durante el combate de escaleras por el campeonato de parejas de Raw, The New Day anunció un cuarto equipo sorpresa. La música de los Hardys sonó y el estadio estalló en una ovación monumental. What? Oh, my! Things are about to be broken! Is back! Goosebumps! You gotta be kidding me! Jeff y Matt Hardy regresaron a WWE para ganar el combate de escaleras y obtener los títulos de pareja, brindando uno de los momentos más inolvidables en la historia de WrestleMania. El regreso de los Hardys no solo fue un momento de pura nostalgia para los fanáticos de la lucha libre, sino que también marcó el retorno de uno de los equipos más influyentes en la historia de WWE. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes después de tantos años demostró su talento y dedicación al arte de la lucha libre profesional. Gracias, Hardys. Y hasta acá el video de hoy. Gente, muchas gracias por el apoyo que le dieron al video anterior y a cada una de sus palabras de aliento. En serio, me ayudaron un montón para poder seguir adelante. Sé que las cosas pasan y el tiempo lo cura todo, pero créanme que también cada uno de sus comentarios me ayudó bastante en esto. Otra vez, muchas gracias. Estoy eternamente agradecido con ustedes. No olvides suscribirte y darle like al video. Déjame en los comentarios qué otro regreso crees que fue re importante en WWE. Ya sabes cómo es esto. Tú comentas y armamos el real debate. Otra vez, muchas gracias, gente. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!